Muy bien, muy buenas a todos y bienvenidos a este corto webinario sobre el aspecto de la conversación simulada en el examen de lengua española, el examen avanzado de AP. Mi nombre es Diego Ojeda y soy profesor en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. He enseñado la clase de AP o la clase avanzada de lengua española por ya unos 10 o 15 años, no recuerdo, pero hace bastante tiempo. Y durante este tiempo, pues he cambiado algunas formas en cuanto a mi manera de presentar la clase y de enseñar la clase a los estudiantes. Así que, número uno, es importante que ustedes entiendan que yo no soy un representante oficial del College Board y como no soy representante oficial del College Board, pues tengo derecho a mi independencia de opinión y tengo también derecho a sugerir algunas cosas que han funcionado en mi clase. Así que bienvenidos y vamos a empezar hablando acerca de esta sección en el examen de AP. Entonces, estrategias para la conversación simulada. Muy bien. Lo primero a lo cual nos tenemos que referir es a los cambios que College Board ha hecho en las últimas 2 o 3 semanas con respecto al formato del examen. Ustedes saben que debido a la crisis con el coronavirus, pues muchas cosas han cambiado y entre ellas, tanto los exámenes de IB como los exámenes de AP han cambiado. En el mundo del IB se cancelaron las secciones del examen, excepto la parte oral, y después College Board decidió hacer lo mismo con los exámenes de AP Lengua. Solamente se evaluará a los estudiantes en estos dos aspectos, en el de la conversación simulada y el de la comparación cultural. Ahora, también hay cambios, no solamente es que solamente se va a evaluar a los estudiantes en esos dos formatos, esas dos secciones, sino que cada una de esas secciones también va a tener unos cambios. La información ha sido a cuenta gotas, es decir, ha sido una información que llega una semana y después a la siguiente semana llega una información diferente. Y esto ha causado un poco de confusión entre nosotros los profesores y, ¿por qué no, honestamente, también de frustración? Pienso que los profesores que están tratando de ayudar a College Board diseñando este nuevo examen tienen todas las buenas intenciones de hacer un examen que sea productivo y sea efectivo para demostrar lo que los estudiantes saben. Pienso que la forma como se ha transmitido esta información no ha sido la mejor, pero esa no es decisión de los profesores que están tratando de diseñar el examen. Esos ya son decisiones cléricas, decisiones de oficina, por decirlo así, y desafortunadamente pues no ha sido manejado de una manera muy acertada. Tanto que a pesar de que ya hemos escuchado en 2 semanas diferentes cosas nuevas o de pronto un poquito diferentes, todavía tenemos que esperar hasta abril 27 para escuchar más indicaciones, tanto profesores como estudiantes. Así que lo que yo voy a presentar hoy tiene que ver mucho con, uno, esos cambios que se esperan. Tratar de hacer claridad con respecto a lo que hemos escuchado. Dos, compartir con ustedes lo que yo creo va a ser una mejor manera de preparar a nuestros estudiantes. Y tres, compartir con ustedes actividades
de conversación que pueden empezar a trabajar a partir del próximo año, porque ya a estas alturas está un poquito tarde para cambiar o para tratar de hacer algunas de estas actividades que voy a sugerir. Muy bien, entonces, ¿será una conversación simulada o una conversación abierta? La diferencia entre una conversación simulada y una conversación abierta es que en la conversación simulada, College Board te dice exactamente cómo quiere que el estudiante responda. Entonces te va a decir, responde afirmativamente, responde negativamente, haz una pregunta, reacciona enojado, reacciona feliz, reacciona sorprendido. Entonces el estudiante se ha acostumbrado a depender de ese guión que da el College Board para tratar de demostrar lo que sabe. Lo cual, pues, como dice el nombre, es una conversación simulada, trata de simular una conversación real, pero pues nosotros sabemos que las conversaciones reales no son así. Así que desde el punto de vista de adquisición de segundas lenguas, pues es un formato bastante anacrónico y que realmente no ayuda mucho a los estudiantes. Entonces, yo pienso que cambiando de la conversación simulada a lo que ahora se propone como una conversación abierta, eso beneficia al estudiante. Porque en una conversación abierta, el estudiante no va a tener que tratar de adaptar su cerebro a lo que le está diciendo el guión, sino que podrá reaccionar, creo que de pronto de manera un poco más natural a lo que se le está preguntando o a aquello sobre lo cual se le está pidiendo una opinión. Entonces, el nuevo formato será más como una encuesta en donde el estudiante responderá a una serie de preguntas. Ahora, lo que no sabemos, que no es muy claro, es si esas preguntas serán 5 preguntas referentes a un tema grande. Por ejemplo, que el tema grande sea la comida rápida y las subpreguntas sobre la comida rápida sean cosas como, bueno, el costo de la comida rápida, el valor nutritivo de la comida rápida, efectos sobre la salud de la comida rápida, efectos de la economía, quienes consumen comida rápida y de pronto también algún otro aspecto relacionado con ese tema grande sobre la comida rápida. Puede ser así, ¿sí? Pero también pueden ser 5 preguntas que traten diferentes temas y yo creo que de pronto va a ser un poquito más así. Lo importante también es que cuando se le hacen este tipo de preguntas a los estudiantes sobre temas diferentes o subtemas diferentes, ellos podrán entregar su punto de vista personal y eso psicológicamente engancha más a la persona con que estás hablando, que cuando te dicen, estás hablando con tu abuela acaba de recibir un iPad y ella no sabe cómo funciona. Por favor, dile a tu abuela cómo puede usar el iPad. Entonces el estudiante tiene que hacerse toda esa imagen de que su abuelita y que el iPad y que esto, eso no hace sino que el estudiante se frustre un poco y que pierda tiempo tratando de ponerse en esa situación. Así que cuando se les hacen preguntas diferentes y preguntas que los involucran, los afectan y pueden contestar desde su propio punto de vista, desde su yo personal, desde su experiencia, pienso que eso es un beneficio muy grande y pienso que eso beneficia a nuestros estudiantes en este ejercicio particular y aplaudo a los profesores que han diseñado la nueva conversación de esta manera. Según la última actualización de College Board, que fue ahora la semana pasada, como el 15 o el 16 de abril, la conversación será entre pares.
Es decir, eso como que nos sugiere que la conversación se hará en la forma de tú, en español, porque parece ser que a pesar de que es una encuesta no, una entrevista, puede ser que sea una entrevista hecha por un, un compañero, ¿sí? Por alguien con quien seamos familiares. Entonces, eso es por ahora lo que yo entiendo. Puede hacer que clarifiquen en la semana del 23, creo, de abril, uh, si realmente va a ser una conversación en la que los estudiantes necesiten responder en forma de tú informal o en forma de usted formal. Pienso que en este momento los profesores que diseñan esto están más concentrados en que los estudiantes puedan elaborar sobre los temas preguntados que sobre el registro. Así que en este momento yo seguiría trabajando con el tú, con nuestros estudiantes. Muy bien. Es una conversación interpersonal. Y como dije anteriormente, estaba diseñada originalmente en los últimos, qué sé yo, 10 años para que el estudiante participara en una conversación simulada. Pero como ahora es diferente, entonces los estudiantes no tendrán la guía escrita. Entonces no habrá como una guía, un outline para que el estudiante vaya siguiendo. Así que tenemos que motivar a nuestros estudiantes a que traten de responder, ¿sí? Y sobre todo poner muchísima atención a la pregunta que se les está haciendo. A veces cuando teníamos el guión, el estudiante se concentraba más en lo que el guión le estaba diciendo que en lo que la persona de la grabación le estaba preguntando. Entonces, todas las instrucciones, cualquier tipo de sugerencia va a ser dada auditivamente. Y tenemos un mes más o menos para seguir entrenando a nuestros estudiantes a que respondan a estímulos auditivos, que me parece bueno porque en últimas es prepararlos para una conversación. En una conversación uno tiene que responder a estímulos auditivos. En una conversación real nadie te va a pasar el guión que nos daba College Board antes. Entonces pienso que en ese sentido, pues pienso que tiene más sentido, ¿sí? En cuanto a adquisición de segundas lenguas. No habrá una descripción sobre el tipo de respuesta que se requiere de parte del estudiante. Entonces, estamos hablando de esos cambios. Hay que recordar que en la conversación, tanto en la conversación como en la parte de comparación cultural, realmente no existe una respuesta correcta, ¿no? Especialmente en la conversación, porque a veces en la comparación cultural sí puede haber respuestas incorrectas. Sobre todo cuando yo he corregido exámenes de AP y he escuchado las partes de comparación cultural, es muy fácil saber qué estudiante no ha aprendido mucho sobre las culturas del español cuando dan respuestas demasiado estereotipadas, ¿sí? Cuando si estamos hablando acerca de los animales, por ejemplo, y cómo se tratan las mascotas en tu comunidad versus una comunidad del mundo hispano, te describen muy bien cómo es la cosa aquí en su comunidad, en donde las mascotas son casi parte de la familia, pero cuando van a hablar sobre la otra comunidad, la comunidad extranjera, entonces se van por el lado del estereotipo porque realmente no han leído, no han conocido mucho sobre eso y te van a decir, oh, no, en países como Colombia y como México, todos los perros viven en la calle y no tienen comida y las personas los tratan muy mal y sí, cuando son cosas que no son ciertas, porque en muchos de nuestros países también las mascotas ocupan un lugar predominante, tanto que hasta les damos nombres de humanos, ¿no? Pepe, Juan, cosas así, a los perros y a los gatos. Pero bueno, en la conversación, voy a decir solo la conversación porque ya no es simulada, no hay una respuesta correcta. Es muy abierta y eso
es un gran beneficio para los estudiantes, porque en últimas estarán dando también un poco de su opinión. Y desde que la sepan expresar, pues creo que el lector, la persona que corrige, va a apreciar eso. Necesitaremos trabajar en los saludos y las despedidas como lo hacíamos antes con la conversación simulada. Sinceramente, honestamente, creo que no. Sí, un saludo normal, una despedida normal está bien por decencia, pero no tenemos que preocuparnos por el contexto temporal. Por ejemplo, que si en la pregunta o en las instrucciones había referencia que era de noche, entonces nosotros, el estudiante, tenía que decir, oh sí, buenas noches, abuelita, ¿cómo estás? Y si no contestaba buenas noches, entonces el evaluador iba a poner, oh, no sabe, no entendió bien cuál era el tiempo de la conversación, entonces le vamos a marcar mal, ¿sí? Pienso que no tenemos que preocuparnos por ahora porque es más abierto en el sentido de que es una entrevista, ¿sí? Bueno, si te dicen buenos días, pues está bien, saluda con el buenos días, ¿sí? Pero no tienes casi pierde ahí. Así que creo que el aspecto de los saludos y las despedidas serán tan fáciles y tan directas como aprenderlas para el email reply, ¿sí? La respuesta del correo electrónico, en donde te aprendes unos saludos y unas despedidas y ya, con eso está. Muy bien, esto me gusta porque no es tan, no tienes que tener tanta atención a esos detalles tan pequeños y que realmente no tienen nada que ver con lo que es hablar una lengua. Muy bien, creo que no necesitaremos en este nuevo examen cosas como hacer una invitación, o sea, todas las cosas que nos decía generalmente el guión, pedir clarificación, pedir más información o responder afirmativa o negativamente. Esto es para reiterar lo que les estaba comentando anteriormente. Vamos a trabajar más en la opinión del estudiante y en su opinión debe demostrar conocimiento acerca del tema que se está tratando. Muy bien. Me gusta mucho esto porque si es como lo estoy presentando en este momento, que es lo que, esto está basado en lo que he venido leyendo en los webinarios presentados por College Board, me gusta mucho porque entonces están buscando respuestas más holísticas, más universales, que permiten que el estudiante muestre su habilidad con el lenguaje de una manera muchísimo más abierta y muchísimo más relajada. Entonces, también es cierto que tenemos unos temas AP. Es cierto que nos dijeron no se van a incluir las últimas 2 unidades, pero cuidado, porque en realidad cada unidad tiene partes de otras unidades. Entonces, la unidad de la tecnología tiene cosas de la salud y la unidad de la salud tiene cosas de la ética y la unidad de tecnología tiene cosas sobre la belleza y la estética. Todo está conectado, chicos. Entonces, dejar de hablar de dos de las unidades en este momento no es recomendable. Yo recomiendo que vayan, en todo caso, incluyendo en sus conversaciones, en sus prácticas de todas las unidades, en todo caso. Y puede ser también una gran ventaja este nuevo formato comparado con el anterior, porque en el formato anterior, si el estudiante no entendía la primera pregunta, quedaba, como decimos en Colombia, en la olla. Quedaba frito, quedaba nervioso, frustrado. Y de ahí en adelante era el sí, Mientras que ahora puede ser que el estudiante no entienda algunas de las palabras en la pregunta, pero como estas preguntas estarán más basadas directamente en las unidades, pienso que va a ser más fácil para ellos reconocer mucho del vocabulario que van a hacer en las preguntas porque lo hemos trabajado tanto en las clases.
En las clases trabajamos muchísimo un vocabulario técnico para describir aspectos como tecnología, arte, salud, ética, autoestima. Así que a veces esa parte de la conversación simulada, que era un poco tan informal en algunos ejemplos, pues podía ser un problema para el estudiante. Más si nosotros no enseñamos la clase de AP desde una manera comprensible. Es que no hay de otra, chicos. Las investigaciones y la misma experiencia de muchos profesores de clase cuando se dedican a enseñar la lengua de una manera comprensible, nos damos cuenta que llevamos a los estudiantes muchísimo más lejos que cuando les pedimos que se memoricen vocabulario, que memoricen gramática o que lean y contesten preguntas sobre la lectura. Que eso realmente no lleva sino a la frustración y a que el estudiante no esté interesado en seguir estudiando la lengua por el resto de su vida. Solamente estudia para una nota en el examen de AP. Muy bien, entonces, si el formato es de entrevista, como se sugiere, es necesario que los estudiantes puedan empezar sus respuestas de manera adecuada con expresiones tales como, bueno, piensa entonces, estos son unos ejemplos nomás, pero como profesores pensemos cómo respondemos cuando nos hacen una entrevista. Yo sé que ustedes son muy famosos, han salido en televisión, los han entrevistado para la radio, para los periódicos, así que cada vez que los van a entrevistar, ¿cómo responden a esas entrevistas? Bueno, puede ser que empecemos nuestras respuestas de las siguientes maneras. Bueno, ¿qué opinas acerca de los efectos en la salud de la comida rápida? Bueno, creo que la comida rápida no es muy buena y no trae efectos, bla, bla, bla. Bueno, a mi parecer, la comida rápida o, en mi opinión, la comida rápida, o de acuerdo con mi experiencia, porque me gusta mucho comer comida rápida, o he observado cómo muchas personas que comen mucha comida rápida, o sí, entonces es importante tener en cuenta ese tipo de respuesta, de comienzo de respuesta, porque es un poco diferente a la conversación simulada, ¿sí? Porque en la conversación simulada te están pidiendo que reacciones de una manera X, pero si te están entrevistando, tú puedes jugar con estas cosas básicamente desde en cualquiera de las preguntas. Así que los motivo a que profesores traten de hacer una lista que tenga más introducciones como estas. Pero al mismo tiempo, a veces les damos a nuestros estudiantes 20, 30, 40 tipos de introducciones o formas de empezar la respuesta, pero en realidad ellos no necesitan todo eso. ¿Sí? Si es algo tan genérico, pues hombre, desde que se aprendan 5, está bien, ¿sí? Está bien. Los ponemos a aprenderse 20 o 30, no se van a acordar sino por ahí de una, por el estrés de tener que memorizarse todo. Esto es lo mismo con el vocabulario. Muy bien. Entonces, estrategias. No hacer pausas muy largas, y esto era cierto también para la conversación simulada. En el momento en que el estudiante hace una pausa larga, que en 20 segundos, una pausa larga puede ser 3 segundos, psicológicamente y mentalmente para el estudiante eso lo afecta, porque en el momento en que se quede callado 3 segundos, número uno, al estudiante esos 3 segundos le van a parecer 5 minutos. Y si el estudiante sintió que estuvo tan callado por tanto tiempo, pero todavía no escucha el beep, pues imagínense qué será el resto del tiempo que todavía le queda por hablar. Entonces, es válido usar expresiones de relleno para evitar esos silencios incómodos, ¿sí? Pues, claro, sí, es obvio que, sí. Entonces, tratar de sugerirle a los estudiantes
que cuando hagan un tipo de aseveración que sea como de relleno mientras están pensando en una respuesta más adecuada, pienso que para ello las expresiones impersonales con el subjuntivo son buenísimas, ¿sí? Es cierto que es importante que no hay duda de que mientras van ganando un poquito de tiempo para pensar mejor en su respuesta. Ah, Nuevamente, recuerden que no habrán guiones y no habrá guías. Tiene que ser, todo será de manera auditiva. Muy bien, entonces, en general, cada pregunta se leerá solamente una vez. Como en el anterior formato, cada estudiante tendrá 20 segundos para responder. No se repetirán instrucciones, no se podrán regrabar las respuestas, es one shot. Y en el pasado los temas tenían que ver con experiencias de los adolescentes, como de la vida diaria. Aunque a veces escuchábamos ejemplos un poquito, pues se le están preguntando a un estudiante de secundaria que cómo le gustaría su departamento de soltero y cosas así. Entonces, bueno, supuestamente cosas de la vida, ¿no? En general. Pero ahora las preguntas serán un poco más especializadas. Es decir, las preguntas estarán basadas en esos temas de las unidades de AP. Sin embargo, yo sé que los profesores están tratando de unir esos temas con las experiencias de los estudiantes, que en últimas es lo que nosotros necesitamos hacer durante todo el año en la clase. Muchas veces pensamos que como es la clase avanzada, pues tenemos que enseñarla de una forma totalmente diferente, ¿no? Especialmente si fuiste profesor de nivel 1 y 2 y de un momento a otro tienes que enseñar la clase de AP. Entonces, sientes como que esto va a ser diferente. Estos chicos ya saben mucho, entonces lectura, responder preguntas, hacer prueba, revisar gramática, revisar vocabulario, nueva lectura, nuevas preguntas, nueva evaluación, nueva lectura. Y la clase se convierte en lo más aburrido de este mundo porque en ningún momento nos tomamos el tiempo para tomar esos temas que sugiere el currículo de AP e integrarlo con la vida diaria de los estudiantes. Entonces resultamos hablando del mundo de la educación según Carlos Fuentes, la educación en Latinoamérica. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, bueno, interesante, pero ¿y eso cómo me afecta a mí? ¿Sí? Y terminamos hablando sobre efectos naturales, fenómenos naturales en algunas partes de Sudamérica. Bueno, interesante, supe de esto y lo otro, pero ¿y yo qué? Pienso que en este nuevo formato lo que los profesores que diseñan la prueba tratan de hacer es unir esas unidades del currículo de AP con la experiencia personal del estudiante. Así, pues que si no vamos a hablar del cine, y no vamos a hablar de ir a restaurantes, y no vamos a hablar de cosas así como poco trascendentales, se les van a hacer preguntas de cómo ellos se ven afectados por todos estos temas que se trabajan en el currículo. Así que si nosotros miramos en la guía de AP, en el binder, ¿sí? En el binder grande que lo tengo aquí detrás, y si no lo tienen, está en línea, cada unidad tiene diferentes contextos. Y ahí es donde puedan darse cuenta de que en cada unidad vienen temas de otras unidades, ¿sí? Pero si nosotros vemos esos contextos propuestos por el College Board para cada una de las unidades, entonces podremos predecir preguntas para entrenar a nuestros estudiantes en el próximo mes. Es decir, ¿cómo afecta cada uno de estos temas de la clase de AP avanzada a nuestros estudiantes directamente? Entonces, ahí está la clave, ¿sí? Ahí está la clave. Pienso que es un beneficio y pienso que las personas que nuevamente diseñan el examen
sí están teniendo en cuenta la premura y los cambios y creo que lo único que no ha funcionado muy bien es explicar esto a los profesores como estoy tratando de explicárselos yo, desde una manera muy humilde, como un colega suyo, no soy especialista, pero tratando pues de hacer un poquito de claridad en lo que he entendido. Así que College Board también dice que es un examen de libro abierto, dicen que como en las universidades. Pero bueno, ¿de qué te sirve tener un libro abierto cuando tienes 20 segundos para dar tus respuestas? ¿Sí? Así que si los estudiantes ven eso en alguna parte que será del libro abierto, traten de desmotivarlos para que vayan a usar otros recursos, ya sea en una computadora diferente o en un diccionario, porque lo que va a suceder es que se les va a acabar el tiempo. Se les va a acabar el tiempo para preparar la respuesta en la conversación o se les va a acabar el tiempo para preparar la comparación cultural. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, voy a dar algunos ejemplos sobre preguntas posibles. Sí tenemos en cuenta que estas preguntas están basadas en los contextos AP y en el contexto de la vida de los adolescentes. Entonces, preguntas como, ¿qué uso haces de las redes sociales? En lugar de una pregunta como, bueno, ¿cuál es la situación de las redes sociales en Latinoamérica? ¿Sí? Preguntas como, ¿cuáles son tus intereses personales? ¿Sí? Ya sea, por ejemplo, el trabajo voluntario, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, el trabajo de creatividad y formar empresa desde muy joven, cosas que se relacionan con los temas de AP. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una baja autoestima? ¿Sí? En lugar de, bueno, define qué es la autoestima. Sí, o sea, si vemos preguntas como esas, hombre, lo siento, pero aquí estamos ayudando es a que los estudiantes memoricen y no a que produzcan naturalmente en la lengua. Entonces, la pregunta es clave. ¿De qué manera afecta la economía del país a los jóvenes? ¿De qué manera afecta la economía de tu país? ¿De qué manera afecta la economía de tu comunidad? Muchos profesores y colegas han estado hablando acerca, tenemos que estar preparados para preguntas sobre el coronavirus. Yo honestamente, compañeros, espero que no vayan a hacer ninguna pregunta sobre el coronavirus. ¿Por qué? Porque es que no es un tema light, no es un tema fácil. Habrá chicos en lugares como Chicago, Nueva York, Seattle, y en otras partes del mundo, en Ecuador, que han estado muy afectados directamente por el drama del coronavirus y que se pongan a hacerles preguntas acerca de esto me parece un poquito fuerte. Sí, así que no estoy diciendo que no los preparen, puede ser que los preparen a nivel general, pero yo espero realmente que College Board no vaya a usar esta situación para sentirse creativos y hacer una cantidad de preguntas que pueden realmente afectar negativamente el estado de ánimo de algunos estudiantes mientras presentan esto. Muchos de nosotros tenemos la suerte de que esto no nos ha afectado directamente. Yo estoy en Kentucky, pero tengo amigos en todas partes de los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Tengo colegas, compis en España que han sido directamente afectados por esto y que no han podido salir de sus casas. Es que no han podido, no es como aquí que dicen que no salgan, pero toda la gente está en la calle. Tengo una amiga en la India que también su sector ha sido clausurado y no puede salir de ahí. ¿Sí? Tengo compañeros en Nueva York que también tienen que decidir cuándo salir a hacer las compras en momentos claves. Entonces, todas estas cosas son cosas que están afectando a los estudiantes, porque sus padres pueden ser los profesores de los que yo estoy hablando. Así que espero que College Board no vaya a hacer con este tipo de preguntas. Pero bueno, continuamos. Más ejemplos. Para ti, ¿qué es la belleza? ¿Sí?
¿Eres una persona creativa? Comparte algunos ejemplos de tu creatividad o cómo manifiestas tu creatividad. ¿Cuál es la tradición cultural de tu comunidad que más te influye y por qué? ¿Cómo te afecta el acceso a la tecnología? ¿Cómo puedes reconocer la influencia y la identidad nacional en tu vida? Entonces, este tipo de preguntas a mí me parece que son geniales porque están combinando muchas de las cosas que los estudiantes no pudieron demostrar a través de las preguntas múltiples, de selección múltiple, o a través del ensayo argumentativo, que es lo mismo, o a través de la respuesta de email o el correo electrónico. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué College Board trata de hacer esto? Yo pienso que ellos están tratando de traer más cosas, hacer más ricas esas conversaciones y comparación cultural, porque en todo caso las universidades le están preguntando a College Board, bueno, ¿y yo por qué tengo que recibir el examen de AP de este año si solamente hay dos aspectos que son los aspectos orales? Entonces College Board puede decirle sí, pero es que en los aspectos orales también estamos viendo lo que el estudiante podía integrar en el otro tipo de respuestas. Ajá, sí, entonces así los sistemas universitarios se sienten más tranquilos de que los estudiantes que van a llegar a sus universidades, pueda ser en este otoño o el próximo año, no sabemos, pues demuestran a través de una nota de AP 3, 4 o 5 que están preparados para las clases de ellos. Aunque muchas clases de lengua en la escuela secundaria son muchísimo más avanzadas que lo que ofrecen en las universidades. No dije nada. Muy bien. Preguntas como las anteriores se conectan mejor con aquellas cosas discutidas durante la clase cada año. El estudiante sabe qué esperar. Esto es muy importante porque en nuestras clases, espero que nuestras clases sean momentos en que interactuamos constantemente con los estudiantes para estarles preguntando su opinión acerca de todas estas cosas que afectan al mundo y a su vida personal y a la de sus amigos y a la de sus familias, ¿sí? Que afectan al universo. Ojalá que para eso nosotros estemos usando la clase de AP, no para decirles ahora en el libro en la página 52, lean y respondan las preguntas, cuando terminen me las entregan y bye bye. ¿Sí? Ahí es donde matamos el amor y el interés por seguir con la segunda lengua. Los estudiantes, nuevamente, de acuerdo con lo que dijo College Board, responderán informalmente, pero realmente no creo que sea una cosa muy significativa, porque si está respondiendo a una entrevista, pues generalmente tú no vas a referirte a la persona que te está preguntando como lo harías en una conversación simulada. Así que en ese sentido, pues no habrá mucha diferencia en el registro. Lo importante es que si tienes que usarlo, no vayas a usar tú una vez y usted en la siguiente. Muy bien. Entonces, algunas estrategias también para tomar esta conversación nueva. Importante siempre tratar de visualizar a la persona con quien se tiene la conversación. Entrenemos a los estudiantes a eso, que en su mente tengan, bueno, estoy hablando con un compañero, estoy hablando con un profesor, estoy hablando con un investigador, con un reportero, ¿con quién? Y en caso de que no entiendan parte de la pregunta, aconséjeles que se concentren en lo que sí entendieron. Miren, yo tengo un ejercicio cuando hacemos lecturas en el cual yo le pido a los estudiantes que subrayen o resalten las palabras que sí entienden. Yo sé que todos los profesores siempre les preguntan, subraya las palabras que no entiendes. No, hay que decirles, subraya las palabras que sí entiendes, porque eso es lo que psicológicamente les va a ayudar a tratar de entender el contexto y a buscar context clues. Igual en la parte oral. Entonces, que se concentren. Si no entendió todo, que se concentre en esas palabras que sí pudo entender. Y les garantizo que si College Board va a estar usando para la conversación los temas AP,
Entonces el estudiante va a reconocer muchísimo más fácil esas palabras porque son palabras que hemos venido estudiando durante todo el año, hemos venido practicando y trabajando. No son como tan informales y como tan oscuras como antes. El estudiante puede corregirse, ¿sí? Y el corrector del examen de AP aprecia cuando el estudiante se corrige, que si cometió un error, no lo expresó bien, vuelva y lo diga, pero que tenga siempre en cuenta esos 20 segundos el tiempo. Ahora, especialmente para nuestros estudiantes de herencia, a veces hay preguntas muy básicas, ¿sí? Muy fáciles, o por lo menos en las conversaciones simuladas, a veces, en algunos años, había unas preguntas, pues, que posiblemente podía responder un estudiante después de un nivel intermedio, de un nivel intermediate low, y de pronto novice high. Entonces, los estudiantes, especialmente los estudiantes de herencia, responden rápidamente a la pregunta sin tener en cuenta que el tiempo sigue. Y entonces en 10 segundos ya respondieron y se quedaron callados. Ojo, ojo, porque los 20 segundos son para usarlos, para demostrar. Entonces, tenemos que acostumbrar a nuestros estudiantes que además de responder la pregunta, den detalle, un poco más de detalle para llenar esos 20 segundos, porque hay muchos correctores que son muy estrictos en el aspecto del tiempo. No importa si en 5 segundos diste la mejor respuesta del mundo, pero no elaboraste, entonces ahí es donde vienen algunos problemas. Muy bien. Entonces, corregirse a sí mismo siempre que respondan algo. Y creo que sí, ya dije estas cosas. Muy bien. Ahora, algunas maneras de dinamizar la conversación durante el año escolar, ¿sí? Lo más importante, chicos, es que las conversaciones que nosotros tenemos en clase tienen que ser auténticas, ¿sí? Es decir, necesitamos permitir que los estudiantes desarrollen libremente estas conversaciones, que ellos decidan cuándo cambiar el turno, cuándo tomar el turno para hablar y que no sea como aquellas conversaciones que sugieren los libros de texto, en donde estudiante A tiene un guión y estudiante B tiene otro guión y decimos, ok chicos, empiecen. Y estudiante A, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu familia? Estudiante B responde, ¿cómo es tu? Oh, hola, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Oh, ¿y tu papá tiene hermanos? Sí, no, por Dios. Esto realmente no conduce a nada. Así que cualquier tipo de conversación tiene que ser una conversación auténtica. Es decir, dejar que el estudiante decida cuándo intervenir. Y nuestro trabajo es hacer que esa conversación se desarrolle basada en temas interesantes. Entonces, esos temas de AP los tenemos que hacer interesantes para ellos. Si vamos a hablar de la tecnología, si vamos a hablar de la nomofobia, pues en lugar de hablar simplemente de datos y de información acerca de los usos de la tecnología en los países hispanos, etcétera, 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 hablemos de cómo ellos usan la tecnología. Hablemos acerca de cuántas aplicaciones tiene cada uno en el teléfono y para qué las usan y cada cuánto las usan y quién en realidad usa el teléfono como teléfono, se lo usan para otras cosas y empiezan a mostrarte cosas que no tenías ni idea. En mi canal de YouTube tengo una grabación de una clase en donde estaba hablando de la nomofobia y ese día me enteré de una aplicación que se llama Visco. Visco Girls, una cosa así. Yo, ¿qué es esto? Creo que ese día me enteré también sobre TikTok. No tenía ni idea que era el famoso TikTok. Entonces la conversación es auténtica y la conversación es interesante y estás usando temas de AP.
Muy bien, siempre esas conversaciones, es bueno organizar conversaciones en grupos pequeños versus toda la clase. Cuando tú tratas de hablar con toda la clase, en realidad terminas hablando con 3 o 4 personas y el resto se desconecta absolutamente. Hay 2 técnicas que yo uso mucho. La primera se llama el cuchicheo. Así le dicen en España. Cuchichear es hablar así como, como en tono bajo, ¿sí? Y la idea es que los estudiantes se reúnen en parejas o grupos de 3 y entonces ellos empiezan a hablar sobre la tecnología y su experiencia de la tecnología entre ellos, cuchicheando, ¿sí? O sea, no es necesario que yo escuche todo lo que ellos dicen, que hablen pasito entre ellos, ¿sí? Y después puedes cambiar parejas y que sigan hablando del mismo tema, ¿ven? Entonces, esa es una técnica que es relajada y que por aquello del filtro afectivo en la teoría del input comprensible es adecuada para la adquisición de segundas lenguas. Un ejemplo más tradicional es el famosísimo Philips 6.6, en donde tenemos 6 estudiantes, donde hay un moderador, un secretario, les damos 6 minutos para llegar a un acuerdo con respecto a un tema que el profesor está presentando, muchas veces como forma de pregunta. Por ejemplo, el uso del celular afecta la concentración escolar y que hablen de esto. Lo importante de esta actividad es dejarlos tranquilos, dejarlos que hablen entre ellos. Sí, tú estás ahí, no te digo que empieces a leer tu libro favorito o a jugar videojuegos, Candy Crush, pero que tomes un poquito de distancia, ¿sí? Eh, porque es exactamente lo mismo que pasa con los adolescentes, si son padres, ¿sí? Entre más encima están ustedes diciéndoles esto no, 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 y menos les den los ejemplos de vida y les demuestren cómo es que es la cosa, entonces menos atención van a prestar si es solamente hablado. Bueno, ya casi terminamos. Uh, es recomendable también que la conversación tenga lugar después de algún hecho interesante. Es decir, tenemos que saber qué está pasando en el mundo. Chicos, ¿se enteraron ustedes de que se hizo un hueco inmenso debajo del museo del auto en Kentucky? Estos huecos suceden por unas fallas en la naturaleza, pero que sean actuales. Sí, distribuimos las unidades en diferentes partes del año y no sabemos qué va a pasar, pero es que la verdad tenemos que traerlo cuando esté sucediendo, ¿sí? Que no nos suceda lo que sucedió con Pepito. Pepito fue y le preguntó a su maestra de primero de primaria: maestra, yo quiero leer muchos libros en primer grado. Y la maestra le dijo: pero Pepito, nosotros no empezamos a aprender a leer sino hasta segundo grado. Entonces Pepito dijo: ok, maestra, yo regreso en segundo grado, adiós. Sí, es lo mismo que hacemos a veces con las clases de lengua, en donde primer nivel presente, segundo nivel pasados, tercer nivel reflexivos, cuarto nivel futuro y quinto nivel subjuntivo. Y entonces, ¿qué pasó? No pudieron expresar nada de su vida real en nivel 3 sobre las cosas que dudan porque no sabían, no conocían el subjuntivo. No, hay que mezclar todos esos contextos. La clase tiene que estar distribuida de un modo informal. Mira, en la conversación real, tú no te organizas por filas para hablar con tus amigos, hombre, ¿sí? Ah, es bueno compartir con los estudiantes las normas de una buena conversación, hablar con ellos sobre cuáles son las expectativas y, volviendo al input comprensible, recordar las reglas del input comprensible básicas sugeridas por Ben Slavik, en donde la primera es listen with the intent to understand. Escucha con la intención de entender. Escucha con la intención de entender. Regla 2. Uno habla, los otros escuchan. Esas son las 2 reglas fundamentales en la conversación. Entonces, recordarles eso. Recuerden, tema interesante, tan interesante que tiene que ser
supremamente importante para los estudiantes, ¿sí? Compelling, como diría el doctor Stephen Krashen. Tan interesante que es compelling. Compelling es una palabra en inglés que significa que es lo más interesante que una cosa puede ser. El profesor coordina, pero no puede ser el eje de la conversación. Cuando somos el eje de la conversación porque estamos, um, eh, estamos al frente de la conversación todo el tiempo o tratando de moderarla, ahí es donde no estamos ayudando a nuestros estudiantes para prepararse para una conversación como la que propone el examen de AP. Muy bien, chicos y chicas, 52 minutos. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, mi nombre es Diego Ojeda, profesor de español en Louisville, Kentucky. No hablo, no estoy autorizado para hablar oficialmente por el College Board. Respeto muchísimo a los maestros que diseñan las evaluaciones de College Board. Respeto muchísimo a los maestros que corrigen estos exámenes, pero ante todo, respeto, admiro y apoyo muchísimo a los maestros que están en la clase tratando de hacer lo mejor para sus estudiantes. Los invito a que se conecten conmigo de diferentes formas, a través de email, si tienen alguna pregunta, a través de Twitter, algún comentario, Instagram o Facebook, y en mi blog, que está aquí como www.señorojeda.com. Ahí van a encontrar gran cantidad de recursos gratuitos que yo he puesto para hacer de nuestras clases algo interesante, divertido, pero eficiente al mismo tiempo. De nada vale estar exigiéndole constantemente a los estudiantes unos formatos de clase que no los van a llevar a ningún tipo de motivación con la lengua al final, sino solamente querer tener una buena nota en AP y ya olvidarse del español el resto de sus vidas. Nuestro trabajo es con cada día, con cada clase, motivarlos a que después de que salgan de la escuela secundaria, cuando continúen en la universidad, sigan conectados con nuestra lengua, con el idioma que enseñamos, con nuestra cultura. Para mí esa es la motivación más grande. Así que los invito a que siempre estemos repensando nuestras clases. Hay muchísima gente que comparte currículums, hay gente que comparte actividades y hay muchos profesores que gastan mucho dinero comprando actividades, comprando muchísimas cosas aquí y allá. Y aunque eso te puede sacar de aprietos algunas veces, te vuelve una persona que realmente siempre va a estar necesitando, te vuelve dependiente de eso y poco a poco eso va dañando tu creatividad. Y como profesores lo que necesitamos es buscar ser creativos, buscar maneras en las que podamos ser nosotros en nuestra instrucción y podamos motivar a los estudiantes. A veces me preocupa que en algún momento todos los profesores en los Estados Unidos van a estar haciendo exactamente la misma cosa. Y eso no puede ser así porque la vida no es así. La vida se compone de muchísimas cosas diferentes y eso es lo que lo hace interesante. En el momento en que todos los profesores estén haciendo la misma actividad con todos sus alumnos, ahí arruinamos las cosas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla aquí y pues nos estamos viendo. Muy amable y adiós.